Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con Colombia Más 20 y con El Espectador. En esta entrevista al Espectador, hoy nos acompaña Carlos Ruiz Massieu. Él es el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia y representante especial del secretario general de la ONU. Muchísimas gracias, señor Ruiz Massieu, por acompañarnos. Al contrario, gracias, Cindy. Es un placer estar en El Espectador y en Colombia Más 20. Bueno, nos convoca la presentación que se va a hacer del informe trimestral que hace la ONU sobre la implementación del acuerdo el próximo 15 de octubre. Usted ya está en Nueva York haciendo como todos los preparativos para esto. Yo quisiera que hiciéramos como un balance de este informe. ¿Cuáles serían como los 3 puntos en los que deberíamos, digamos, enfocarnos? Bueno, primero, yo lo que destacaría es, y seguramente el Consejo de Seguridad también eh, va a acoger con beneplácito, es el enfoque renovado que hay en la implementación del acuerdo de 2016. Uh-huh. El énfasis, inclusive las medidas que se están por adoptar en cuanto a mayor coordinación, mayor articulación, un plan de choque que se está armando para precisamente acelerar la implementación del acuerdo. Entonces, digamos que ese es como un punto general amplio, importante, y que confiamos y esperamos que el Consejo lo va a recibir positivamente. El segundo sería, dentro de esto, también el énfasis y los avances que ha habido en el tema de reforma rural, que por las indicaciones es también un tema de los que va a contener el plan de choque que dirige el ministro del Interior, pero que también, pues, ahí ha habido avances importantes, sobre todo pensando en que el área rural, pues en esta administración se ha dado, digamos, más del 80% de los avances en temas de adjudicación, por ejemplo, de tierras, aunque está muy lejos todavía de las metas del acuerdo, pero ha habido mucho énfasis y avances en esa zona, en ese tema. Y por otra parte, también pues los diálogos que están teniendo lugar, que complementan a la implementación de los acuerdos dentro de la política que el gobierno está implementando de paz total, y la situación que enfrentan, y los retos que enfrentan, los desafíos que enfrentan para consolidar la paz en los territorios. Y bueno, dentro de eso pues hay otros temas que seguramente tocaremos, como son los temas de seguridad y la situación en territorio, ¿no? Pero yo creo que esos son como los temas principales, independientemente que se tocarán otros en relación a la implementación, cómo avanza la JEP, cómo avanza o no, o los retos que está enfrentando, avances en el capítulo étnico, en los temas de género, etcétera, ¿no? Pero bueno, esos serían como los principales. Eh, y bueno, y esperamos también la presencia del gobierno a través del ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y entonces que esto sea un diálogo de cómo seguir avanzando en la implementación del acuerdo y en general en el proceso de consolidación de la paz en Colombia. Bueno, vamos a hablar también del plan de choque, vamos a hablar de esta nueva figura que tiene Cristo en el gobierno, pero antes de eso, esta es la primera visita que hace, digamos, el gobierno tras la que tuvo el presidente Petro justamente hace 3 meses en el otro informe trimestral al Consejo de Seguridad, donde hizo una serie de peticiones, presentó parte del plan de choque, otro plan de 8 puntos para acelerar el acuerdo. Entonces sí se ve un cambio de esa visita que, digamos, tuvo eh, como unas características, unas cosas alrededor, se estaban hablando mucho del acuerdo nacional, de una constituyente, ya se ha decantado un poco eso. Pero sí ha habido un cambio, digamos, desde esa visita del presidente Petro hace 3 meses, ahora, digamos, por lo menos en la implementación o en la aceleración de la implementación del acuerdo. Sí, yo creo que primero lo que habría que destacar es que la visita del presidente a Nueva York en julio para al Consejo de Seguridad, pues, digamos, marca esa diferencia y esa nueva, digamos, correspondencia entre lo que ya se estaba intentando hacer en la implementación y el mensaje político de focalizar los esfuerzos, priorizar los esfuerzos en la implementación. Entonces, como ese parteaguas en el cual luego viene pues ya el trabajo más específico en las regiones de el Ministro del Interior, y entonces
para seguir formando las bases sobre las cuales se va a acelerar la implementación, sobre todo pues, en temas rurales, en temas PEDET, en temas de seguridad. Y bueno, sí hay un mensaje importante que pues ya acompaña también a los esfuerzos específicos, tanto en territorio como en diferentes aspectos del acuerdo. Entonces, yo creo que ese es el cambio que ha habido, o digamos, el mensaje político más amplio de la priorización para la implementación, independientemente que las iniciativas de diálogo, como dijimos, siguen siendo parte de su política más amplia, pero ese es el cambio que se ha experimentado, digamos, de julio hacia acá. Uh-huh. Y ya se ha quitado un poco el fantasma de usarse el acuerdo para otros fines del gobierno. Es que se había hablado de muchas figuras, entre esas, pues, digamos, hacer una constituyente, luego de un acuerdo nacional, y ahora, digamos, creo que se queda en el acuerdo nacional, ya va por otro lado. Pero ¿usted cree que ya se fue al olvido, digamos, esas ideas que se tenían desde el gobierno sobre el acuerdo? Bueno, yo no las he escuchado últimamente. Yo creo que sí se está enfocando más en la implementación como tal, en los esfuerzos de implementación, más que otras iniciativas, que bueno, otras iniciativas son obviamente de carácter doméstico y si el gobierno quiere implementarlas o quiere buscarlas, pues está obviamente, nosotros no tenemos nada que comentar al respecto, nos quedamos nosotros en nuestro carril del acuerdo de paz y los temas de paz en implementación, pero por lo menos no me parece que haya esa asociación, digamos, entre una cosa y otra. Ok, bueno, ahora sí hablemos del plan de choque, que creo que ha sido como la noticia por lo menos más importante y también la más reciente que se ha presentado. Este periódico obtuvo, digamos, un borrador de ese plan de choque que también se les presentó a ustedes la semana pasada, y con una serie de puntos. ¿Cuál es la valoración que ha hecho la misión de verificación y ustedes como parte, digamos, de la comunidad internacional sobre este plan, con esta nueva figura que tiene el ministro del Interior como el gran implementador o acelerador de esa implementación del acuerdo? Bien, nosotros en principio, como lo mencioné, le dimos, digamos, la bienvenida y acogimos con beneplácito que hubiera este plan para acelerar implementación. Finalmente, estamos ya llegando al cumplimiento del 8º aniversario de la implementación. Todavía hacia adelante quedan otros 7 años, en principio. Pues es importante que se avance lo más posible. El enfoque del plan centrado en varias líneas, pero centrado, por ejemplo, en los PEDETs, muy importante, porque finalmente los PEDETs han reflejado siempre la llegada del Estado al territorio, la inversión social al territorio, que es muy importante pues, para la transformación de los mismos y para pues, darle a las comunidades esa expectativa y esa mejor situación en cuanto al desarrollo económico y social de las áreas. Uh-huh. Dentro de esto, dentro del marco de la reforma rural, que es también uno de los pilares y que es el capítulo 1, como sabemos, el capítulo, pues, no diría el más importante, pero fundamental de la implementación. Y luego acompañado también de otras medidas muy importantes como el tema de garantías de seguridad. Finalmente, el tema de seguridad es un tema que nos ha preocupado básicamente durante todo el trayecto de la implementación de los acuerdos, salvo los primeros meses y quizás años en la implementación, que vimos una reducción clara de violencia y de inseguridad en los territorios. Desafortunadamente, la presencia de otros grupos, las economías ilícitas y una serie de elementos han complicado siempre la situación de seguridad en los territorios, las garantías de seguridad para excombatientes, para líderes sociales, defensoras de derechos humanos, ha sido un tema de preocupación, los números están ahí y a pesar de, hay que decirlo, que en estos últimos meses ha habido una reducción en esos elementos de asesinatos de líderes, asesinatos de excombatientes. Finalmente estamos, en el caso de excombatientes, más de 430 asesinados y todavía con dinámicas de conflicto en los territorios muy complejas, como confinamientos, como desplazamientos, como reclutamientos. Y entonces el elemento de seguridad como parte del plan de choque es fundamental. Entonces también eso nos parece muy importante. También entendemos que es un documento vivo y en ese sentido, además de ya tener
cuando termine el documento final, pues seguramente se va a ir ajustando a las necesidades que se vayan presentando. Entonces, también en temas, por ejemplo, de reincorporación, tenemos otros retos importantes en materia de vivienda, en materia de sostenibilidad de proyectos, que es importante para avanzar. Vamos, hay una serie de elementos. Entonces, el plan de choque, lo que hemos visto, lo que conocemos de él, los elementos que conocemos de él, nos parecen muy positivos, pero también nos parece muy positivos la apertura que se tiene para seguir revisando, para tener interacción con diferentes contrapartes, entre ellos el Partido Comunes, precisamente para seguirlo nutriendo y para seguir poniendo ahí elementos que requieran, pues, de una, digamos, de una actitud más agresiva en cuanto a la implementación, precisamente para acelerar y obtener los beneficios que siempre se han esperado en la implementación integral de los acuerdos. También ese es un punto importante. Es digamos, un primer paso dentro de una consideración de la necesidad de acelerar y de cumplir toda la implementación de manera integral del acuerdo, ¿no? En el punto 5, por lo menos del borrador que nosotros conocemos del plan de choque, hablan sobre el tema de gobernanza, que básicamente es cómo se dará esa nueva arquitectura eh, para la implementación del acuerdo y bajo qué entidades van a quedar como esas tareas. Y el cambio más grande, pues, es, como lo decía hace un momento, que el ministro es como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es el gran implementador. Eso subsana un poco los pedidos que se han hecho, incluso desde el Consejo de Seguridad, desde los otros informes de la misión de la ONU, de que haya una figura un poco más organizativa, ejecutora, porque pues obviamente ahora tenemos la unidad de implementación, ahí está la señora Gloria Cuartas, pero habíamos perdido esa figura como una alta consejería. ¿Eso subsana esos pedidos? Sí, en alguna medida, primero destacar el trabajo que ya se ha hecho, por ejemplo, por la unidad de implementación a cargo de Gloria Cuartas, ha sido un trabajo muy bueno, muy dedicado, con muy importantes resultados y seguramente lo va a seguir siendo. Pero sí, el pedido era, sí, al tener esa figura, pues de alto nivel que pudiera sobre todo coordinar, articular diferentes instituciones del más alto nivel en el alto gobierno, para que son parte de la implementación. Estamos hablando de ministerios, Ministerio de Agricultura, diferentes agencias del gobierno, bueno, ahora sí que todos los que participan en esta gran empresa de implementación. Y entonces este nivel, y también pues subsana un elemento importante que es la coordinación de articulación de todos los esfuerzos del gobierno, que todos, digamos, vayan hacia un mismo sentido de manera integral, tomando en cuenta las diferentes visiones, mandatos y atribuciones de cada una de las entidades en materia de implementación, sea en materia de seguridad, sea en materia de reforma rural, sea en materia de cultivos ilícitos. Entonces, sí, esos ajustes en la gobernanza en nosotros, pero estamos seguros que el Consejo de Seguridad le dará la bienvenida precisamente por eso, porque es esta necesidad de tener esta aproximación de todo el gobierno enfocado en la implementación, independientemente de que las diferentes entidades o bien los órganos derivados del gobierno, como son varios de los que se han creado, como la Comisión de Garantías de Seguridad, que también donde va a participar seguramente muy activa el ministro bajo el liderazgo del presidente Petro, o la CICIBI como primer principal órgano de gobierno, digamos, de las partes derivado del acuerdo, pues también tienen funciones muy importantes que hacer dentro de la arquitectura. Pero sí, en cuanto a la arquitectura gubernamental, la gobernanza gubernamental, me parece que de manera general la llegada o la decisión que ha tomado el presidente de delegarle al ministro esas funciones creo que son muy importantes y que deben de ser garantía para que se acelere y se cumpla pues la aspiración de la implementación integral. La otra cosa es el Programa Nacional de Reincorporación, que también tuvo un avance, hay decretos, hay resoluciones que empiezan a hablar sobre el Sistema Nacional de Reincorporación y me acojo a unas palabras que usted decía hace un momento sobre el plan de choque y es que si bien se tratan las garantías de seguridad dentro de ese plan, las críticas más grandes es que no trata el otro tema de la reincorporación, ¿no? Reincorporación económica, reincorporación social, reincorporación política. Entonces no sé si lo que ha salido por un lado del Sistema Nacional de Reincorporación y todo lo que se ha hecho el gobierno se contrapone a ese plan de choque o cuáles son las percepciones que tendría la misión
sobre ese punto del tema de reincorporación en general, no solamente las garantías de seguridad para los firmantes. No, yo creo que no se contrapone, simplemente nuestra valoración es que van digamos, en carriles simultáneos, ¿no? El plan de choque, por un lado, bajo el ministro, y todos los elementos que falta todavía por reforzar en temas de reincorporación económica y social, pero también la ventaja de que sea una aproximación y que esto pueda seguir siendo un documento vivo es que se puedan, a veces, en algunos momentos, incorporar algunas actividades que se puedan considerar prioritarios para darles ese empuje. Un ejemplo, por ejemplo, es el tema de la sostenibilidad. El tema de que los excombatientes, los firmantes de paz puedan tener, por ejemplo, tierras para efectos de sus proyectos productivos. Es muy importante para anclar la reincorporación en un proyecto más de mediano y largo plazo. Entonces es un tema pendiente y que si no se resuelve o que no se resuelve pronto puede generar pues retos adicionales en cuanto a la inversión de los recursos para proyectos que realmente se mantengan ahí en el tiempo o la vivienda de los propios firmantes. Entonces, ahí va a seguir habiendo discusiones, estamos seguros, para de pronto darle un empuje más acelerado, darle una priorización más acelerada y decidir cómo se manejan los temas que surjan como apremiantes para la implementación. Y el hecho de tener una coordinación y una articulación general, pues es una garantía que se pueden elevar ya sea ahí o en temas de gabinetes de paz, etcétera, pues elementos que tengan que priorizarse. Y a veces, y nosotros tenemos la fortuna también de tener un diálogo muy franco siempre con las diferentes instituciones, incluyendo con el ministro, donde podemos también transmitir algunas de estas preocupaciones para que puedan tomarse en cuenta y en determinado momento incorporarse a la aproximación de un plan de aceleración. ¿Les preocupa el tema del presupuesto, digamos, del acuerdo? El gobierno cuando fue, puntualmente el presidente Gustavo Petro cuando fue a la ONU, dijo constantemente ante diferentes instancias que no tenía plata, que se sentía ahogado, de hecho pidió ayuda económica, un respaldo, y en el tema doméstico, pues en el presupuesto general, que ya tuvo todas las dificultades del mundo, pues también, digamos, hay unas alertas sobre cómo están quedando las entidades que ejecutan y apresuran, digamos, esa ejecución de ese acuerdo de 2016. Sí, evidentemente sabemos que hay un tema fiscal complejo, que hay un tema fiscal importante en el país y entonces para el gobierno, para los recursos que tiene para ejecutar el gobierno y que tendrá para ejecutar el próximo año. Y entonces, y eso es, digamos, tiene impacto en los diferentes áreas de trabajo del gobierno nacional. Eso lo sabemos. Y evidentemente, dentro de las áreas de impacto del gobierno nacional, pues están las áreas dedicadas a paz. Entonces, obviamente, nuestro llamado es a que se trate de priorizar las áreas dedicadas a la implementación del acuerdo, a los temas de paz, pero sabiendo que hay una situación compleja para todo el gobierno y no solamente para las instancias de paz. Pero bueno, dada la importancia que tienen, esperamos que si hay posibilidades de tener menor impacto en algunas de las instituciones, que esto se trate, que esto se vea, cómo se pueden conseguir recursos, que seguramente serán complementados por por la cooperación internacional, que ha sido muy generosa siempre en cuanto a tratar de apoyar a Colombia en sus diferentes aspectos de implementación y que puedan pues ayudar en lo que puedan para tener pues los recursos que se puedan para poder seguir avanzando en la implementación o que no tenga mayores retrasos o que no tenga retrasos adicionales por virtud de la falta de recursos, ¿no? Bien. Señor Ruiz, cambiemos de tema un poco y hablemos de la JEP. Que la JEP está, digamos, en ese tránsito a una nueva presidencia, se va el magistrado Vidal, y tiene una serie de retos. En algún momento, a inicios de este año, en febrero, tuvo pues fuertes roces con el antiguo secretariado, con comunes, con algunos excombatientes por diferentes razones, y últimamente esa tensión que hay, pues digamos, ha vuelto a poner sobre la mesa
entre otras cosas por la lentitud de los procesos, las sanciones propias deberían haberse dado ya, y también porque en el gobierno ronda la idea de que sea un tribunal de cierre o de que se cierre pronto o de que entren otros actores a ese tribunal. Y pues de cara, digamos, al mundo, la JEP siempre ha sido pues lo más para mostrar, ¿no? Era la justicia transicional que no se había dado en ninguna otra parte del mundo, por lo menos a la luz de un acuerdo de paz. ¿Qué se sabe de esta tensión? Porque sé que, por ejemplo, en la anterior, la ONU prestó sus buenos oficios para bajarle un poco al tono a esa confrontación y hoy vemos otra vez, pues digamos que esa tensión aumenta. Bien, bueno, sí, como bien mencionaba Cindy, nosotros pusimos a disposición en este caso, de Comunes y de la JEP, nuestros buenos oficios para pues, generar un espacio de diálogo y un espacio de entendimiento que pudiera, digamos, tramitar algunas de las tensiones que se presentaron. Y lo seguimos haciendo. Seguimos haciendo esto, seguimos buscando que haya entendimientos, que se entiendan las preocupaciones, que lo que sea tratable y arreglable se pueda tratar, hablar y llegar a conclusiones y a decisiones que puedan pues, aliviar un poco esas tensiones dentro del marco de pues, la autonomía e independencia que la parte judicial de la JEP tiene que tener siempre por su función. Y bueno, como le decía, le seguimos haciendo y esperamos que esto tenga resultados específicos en aliviar las tensiones y en llegar a algunos resultados concretos. Ahora, yo creo que lo que es efectivamente, bueno, la JEP estamos esperando que puedan tomar decisiones, que puedan llegar a sentencias y posteriormente a sanciones, también con pleno respeto de los procedimientos judiciales que tienen sus tiempos, sus procesos, sus trámites, sus recursos, y que eso a veces pues tienen una independencia en cuanto a los tiempos, pero bueno, sí confiamos en que las sanciones y las sentencias puedan darse lo más pronto posible, también para que el propio país pueda transitar hacia la reconciliación, y el tema de las sanciones propias pues es un elemento fundamental para ello, junto con otros elementos de la justicia transicional. Y aparte, pues sí esperamos que pues que la JEP siga trabajando sobre el marco de implementar pues el enfoque que se tiene hacia los mayores responsables, hacia digamos, los casos más emblemáticos, los crímenes más emblemáticos del conflicto, y dentro de eso pues se tenga, y eso puede ayudar también a que los resultados puedan ser más rápidos, más rápidos dentro de este marco de trabajo de la JEP. Es importante también en este marco que el gobierno pueda también pues poner las condiciones necesarias para que cuando estén las sentencias y las sanciones y luego las sentencias y luego las sanciones, pues se tengan los elementos para que se cumplan. Porque, bueno, las condiciones de seguridad y las condiciones materiales para que los comparecientes sean miembros de las FARC, las antiguas FARC, o bien fuerza pública, pues puedan cumplir sus sanciones. Y ahí también hay una tarea de parte del gobierno. Y bueno, y la JEP, como decía yo, seguir trabajando y también tener mucho en consideración la necesidad de retos que se han presentado, como en materia de seguridad jurídica de los excombatientes, que ellos han también argumentado, tanto en temas de amnistías como en otros aspectos, para que todo trabaje de la mejor manera en un elemento que, como bien decía usted, ha sido fundamental para el acuerdo y ha sido fundamental en general para el proceso de Colombia. Y yo creo que en alguna medida el futuro digamos, el éxito del proceso, del éxito del acuerdo, en alguna medida también está basado en la capacidad para pues que la JEP siga avanzando y que el tema de la reconciliación pueda avanzar. Bien, ahora hablemos de la otra política importante del gobierno, que es la paz total, que ustedes acompañan, digamos, algunos de los procesos. El más importante, pues el ELN, que obviamente está suspendido en este instante, y del que ustedes, digamos, hacen parte, porque hacen parte del mecanismo de verificación.
De hecho, unas palabras que usted dijo hace unos días sobre el cese al fuego era que pues habían presentado muchas más muertes durante este tiempo de no cese al fuego que se terminó en agosto oficialmente, que en todo el cese al fuego que duró un año. Y pues digamos que la mesa no está como muy en condiciones de volver. Entonces quisiera primero que hiciéramos un balance de ese año del cese al fuego. Entiendo que digamos la misión no es la única parte de ese mecanismo, pero pues ustedes han hecho un seguimiento muy juicioso. Y por otro lado, ¿qué posibilidades hay de que esa mesa se pueda reanudar? Que ha sido petición de las comunidades, de diversas organizaciones sociales para que puedan volver a sentarse a la mesa del gobierno y esa guerrilla. Claro. Sí, el primer elemento es ese que usted mencionaba. El cese al fuego fue durante el año que estuvo vigente, fue observado de manera muy amplia por ambas partes. Realmente los incidentes ya verificados fueron menores o muy pocos y con beneficios obviamente para la mesa, para la construcción de confianza y también, bueno, para las comunidades en virtud de que pues no, también no sufrían que hubiera enfrentamientos entre fuerza pública y grupo armado. Después también que fue un cese que siempre se ha planteado, un cese de carácter progresivo, donde se puedan ir viendo nuevas actividades prohibidas, por así llamarlo, para las partes. Luego se fueron incluyendo algunos elementos importantes, como la no utilización de menores de 15 años, todavía con la aspiración de que en algún momento se podría empatar con la norma de menores de 18 años. También para permitir misiones humanitarias. Vamos, se fueron agregando algunas actividades específicas en este espíritu de progresividad, que nosotros, si esto ojalá se reanudara, esperemos que cada vez vaya ampliándose más para ser todavía más benéfico para las comunidades que así lo demandan, así lo piden y con justa razón, ¿no? Eso por un lado, por el lado del cese, y bueno, la aspiración es a que se pudiera eventualmente renovar otra vez por estos beneficios y ojalá ampliar. Eso en cuanto al cese, y como sí, como bien decía usted, pues sí, yo reporté ese dato porque es un dato muy ilustrativo de los beneficios que ha tenido el cese contra la situación muy desafortunada y pues con muertes que podían haberse evitado y con heridos que podían haberse evitado y que bueno, aspiramos a que esto cambie. En cuanto a la mesa, sí, nosotros también hicimos un llamado también y hemos hecho llamados a las partes para que vuelvan a sentarse en alguna modalidad, precisamente para tratar estos temas, pero también para tratar los temas que ha generado pues problemas de confianza entre las partes y que ha derivado en el congelamiento y o la suspensión de la mesa que, bueno, sigue existiendo, pero no está activa. Entonces también hemos hecho ese llamado, nos parece muy importante, lo ha hecho el secretario general, nosotros obviamente hemos hecho eco de ese llamado y entendemos que se ha perdido confianza, pero entonces hay que buscar las maneras para reconstruir esa confianza, que las partes estén seguras, que se les va a cumplir, que se van a cumplir las cosas que se van acordando, y porque en ese caso pues digamos que por un lado, y se han hecho estos pronunciamientos en diferentes vías, el ELN ha argumentado justamente que no se ha acabado de cumplir lo que se ha prometido, pero también el gobierno sigue trabajando precisamente en el cumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos. Entonces la voluntad de paz está ahí, la voluntad de llegar a acuerdos está ahí, la voluntad de cumplir acuerdos está ahí. A veces no son ni tan rápidos y a veces como uno quisiera, y esto a veces afecta la confianza en la mesa, pero nosotros esperamos que esto pueda avanzarse, pueda superarse y se retomen tanto los diálogos y luego pues algunas medidas que pueden ser benéficas, como en este caso particular del cese al fuego. Carlos, déjeme hacerle una pregunta difícil, difícil de responder, creo. La mayoría de personas coinciden en que obviamente la mesa tiene un montón de problemas o ha tenido un montón de problemas, de obstáculos, algunos de ellos se sortearon pues bastante bien, pero una de las críticas es que el mecanismo, digamos, no funcionó del todo porque nunca hubo un informe de cara al público, ¿no? Entiendo que los informes se les dieron a la mesa y digamos ahí hay todo
un procedimiento, un proceso que se siguió y que se surtió, pero nunca hubo un informe público. Y entonces la gente sentía que estaban o escondiendo algo o minimizando cosas. Incluso en algún momento lo hablamos usted y yo en otra entrevista, el tema del secuestro del padre de Luis Díaz quedó como en el limbo de si saber si eso había entrado o no al mecanismo. Ahí hubo de pronto un error de no comunicar eso y que a lo mejor quedaran como tantas dudas alrededor de una mesa como tan importante como la del ELN. Bueno, a ver, primero en cuanto al el mecanismo y su función. Creo que un área que tal vez no se ve tanto, que fue muy efectivo el mecanismo, es en el elemento de prevención. Uh-huh. Hay un elemento de comunicación entre las partes en el cual se comunicaba junto con a través nuestro y de la iglesia cuando había algún movimiento, por ejemplo, como no hay separación de fuerzas, cuando había algún movimiento ya fuera de la fuerza pública o del ELN que pudiera derivar en algún enfrentamiento. Entonces, el elemento de prevención para que no se encuentren y hubiera un enfrentamiento fue muy efectivo. Se evitaron casi más de 60 enfrentamientos entre las partes. Entonces ese elemento, por ejemplo, ha funcionado o funcionó muy bien y son de los, digamos, de las lecciones positivas aprendidas de este mecanismo. Ahora, ¿cuándo el mecanismo ha funcionado menos? Ha funcionado menos porque el mecanismo tiene una instancia nacional y luego regionales y locales. Y en la instancia nacional estaban representadas todas las partes y funcionaba bien, por eso funcionaba bien también el elemento de prevención. Pero a nivel regional y local no estaba, por ejemplo, el ELN no ha estado representado. Entonces ahí, pues entonces limitaba más la celeridad tanto para el elemento preventivo como para, pues, digamos, el trabajo también de monitoreo de cuándo se reporta algún incidente y cómo poder comprobar qué tipo de incidente es, si va contrario al cese al fuego, si no, etcétera. Entonces, tenía varios elementos ahí. Luego, cuando se surgen algunos problemas, el mecanismo como tal deja de trabajar como venía trabajando y entonces eso afecta también la capacidad de verificar, monitorear como mecanismo. Ahora, sí hay que decir que no obstante el mecanismo tenía esas fallas, y ahorita le comento algo más de esto, Naciones Unidas, la Iglesia, pero Naciones Unidas en particular, nosotros seguimos monitoreando cómo se observaba el cese al fuego para reportarlo al Consejo de Seguridad, porque fue también quien nos dio un mandato de verificación, no Ajá. solamente las partes para ser parte del cuatripartismo, digamos, del mecanismo, pero también tenemos un mandato con el Consejo y ahí lo reportábamos. Entonces, una cosa es nuestra función y otra cosa es el mecanismo como tal. Ahora, es cierto, de cara al futuro, y esto se ha hablado con muchas partes, incluyendo el ministro de Defensa, han dicho, y compartimos eso, que al haber un cese al fuego bilateral nuevo, o sea, en este caso con el ELN, como el que estamos hablando, pues hay que tener un mecanismo robusto que sirva tanto para el elemento de prevención como para el elemento de verificación y monitoreo. Y vamos, se tienen lecciones aprendidas para que funcione de mejor manera el mecanismo cuatripartito. Pero, y hay que hacerlo. Pero entonces son lecciones aprendidas que se tienen, pero más allá de esto, creo que es importante recordar otra vez que el cese, y ahí lo validamos nosotros, se observó de manera general, independientemente, obviamente que en estos casos se dan incidentes, se dan incumplimientos y eso se reportan, pero no con el fin de sancionar, a menos que sea algo demasiado grave que amerite eso, que las partes tomen sus decisiones, pero sobre todo para tratar de que no se vuelvan a presentar y las cosas funcionen mejor para las partes y en beneficio de las comunidades. Ok. Ahora que habla de mandato, una de las peticiones que había hecho el gobierno a otro mandato, ustedes tienen 4.000 tareas en este país, era que pudieran acompañar también como parte del mecanismo de verificación en el otro proceso que siguen con la disidencia, digamos, ahora comandada por el señor Calarca Córdoba y denominada Estado Mayor de los Bloques. Antes de esta petición era antes de la división que hubo en ese grupo, que ya digamos tiene como casi que dos bloques, uno comandado por el señor Iván Lozada, conocido como Iván Mordisco, y por este señor Calarcá. Y no se había podido dar, y en un par de consejos de seguridad recuerdo que, por ejemplo, el representante de Estados Unidos había dicho que se necesitaba más madurez para avalar este mandato.
La mesa, digamos, ha tenido de nuevo las fracturas dentro del grupo, pero ha avanzado. De hecho, el martes 16 de octubre cumple un año esta mesa y cumple también un año ese cese al fuego. ¿Será que ya es momento para que avalen ese mandato y ustedes, digamos, puedan ejercer esa tarea? Entiendo que ustedes siguen, por supuesto, y acompañan el proceso, pero que se escale un poco más todas las tareas que tiene la misión en Colombia con esa última. Bueno, sí, el Consejo de Seguridad siempre ha expresado su voluntad de considerar esa posibilidad de tener un mandato para el cese con el grupo de digamos, los grupos ahora o los bloques que son parte del MC en su momento, pues cuando era el MC, ¿no? Y esa voluntad de considerarlo está ahí. Obviamente al Consejo le corresponde esa evaluación en este caso, como los Estados miembros, alguno de ellos mencionó el tema de que si está maduro, que cómo se va avanzando, cómo se va reconfigurando. Nosotros participamos en el mecanismo en calidad de observadores y estamos presentes en las discusiones, tenemos elementos como para ver cómo se va respetando el cese, cómo se van y en general, en las últimas fechas, pues hemos visto en ese apartado, pues también buenas, digamos, actitudes y buenos resultados de manera general, independientemente que también se presentan algunas cosas. En este caso, además del cese, lo que el Consejo de Seguridad y también nosotros tenemos que seguir valorando también es el proceso político que está adelantado y que se está avanzando al lado del cese, que es un mecanismo, digamos, adicional de construcción de confianza y también de desescalamiento de violencia. Lo que es importante es que la madurez no corresponda solamente al cese, sino también corresponda al proceso de negociación, que esté claro hacia dónde va, cuáles son sus objetivos, su agenda, en cuanto a si apuntan a una finalización de conflictos, si apuntan hacia qué, porque son elementos que hay que seguir valorando. Entonces, usted recuerda que en el del ELN, pues la agenda está muy clara de los puntos que conforman la agenda, que si bien no se ha llegado a todos los puntos, pero bueno, están los temas de víctimas, está el tema de finalización de conflicto, y esos son elementos que seguramente el Consejo valoró también para dar el mandato. Entonces creo que hay que tener también la madurez del proceso de diálogo, la claridad de a dónde se dirige y cuáles son sus objetivos finales para que el Consejo siga valorando estos elementos a la par del elemento de cómo avanza el cese para que decidan cuál es el valor agregado de la inversión, tanto de la inversión política que hace el Consejo de Seguridad, pero también del papel que podemos jugar nosotros en ese proceso ya de manera más formal, digamos. Carlos, me quedan muy pocos minutos con usted. Tengo una última pregunta. Sí. ¿Cómo es el papel o cuál es el papel que ustedes juegan en otros procesos? Porque, por ejemplo, ahora se abrió uno con Segunda Marquetalia también por estos días, con miras a su segundo ciclo. Ustedes entiendo que acompañan estos procesos, pero no sé si formalmente ya se les ha pedido que ejerzan otras labores en ese de Segunda Marquetalia o en los otros tableros de negociación que están o desarrollándose o por abrirse con el gobierno nacional. Sí, bueno, hay varias cosas. Primero, nosotros estamos acompañando sobre todo o particularmente los diálogos de carácter político en los cuales Naciones Unidas tiene pues valor que agregar y cosas que aportar. En los procesos políticos, digamos, en los diálogos políticos a nivel nacional. Ahí también, pues creo que dos puntos que vale la pena aclarar. Uno primero tiene que ver, por ejemplo, con los diálogos nacionales contra los diálogos más puntuales y regionales. En el caso del diálogo con el ELN, hay una petición que se hizo de parte de las partes al secretario general para participar en la mesa. Y el secretario general, él decidió que lo representara yo, que lo representáramos el representante especial, tal, en la mesa nacional con el ELN. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el proceso del diálogo más puntual con que fuera frente de él o que fuera un grupo del ELN a nivel... Con comuneros, ahí no participamos porque no, digamos, hay
una tensión natural entre participar ahí contra participar en lo nacional. Entonces nosotros no participamos en el proceso de comuneros por no ser consistente, digamos, con la participación que el secretario general tiene a nivel nacional. Entonces por eso estamos, digamos, a nivel nacional en ese proceso y en los otros tres. Y luego tenemos las peticiones particulares cuando quieren que participemos en cosas puntuales del proceso, como son los ceses. Entonces ahí hay una petición también, ahí se mandó la petición al Consejo de Seguridad, dio un mandato para el cese con el ELN. Con el MC está también sobre la mesa y entonces ahí hay un mensaje de estar dispuestos a considerarlo cuando sea el momento correcto. Y en el caso de la segunda Marquetalia ha habido indicaciones de que se van a tomar medidas de desescalamiento, que todavía tenemos que ver exactamente a qué se refieren y cuál es el papel que quisieran que jugara Naciones Unidas. Y entonces seguirá seguramente también el curso de llegar al Consejo de Seguridad, si fuera el caso, y que el Consejo de Seguridad dé una decisión si podemos y debemos y agregamos valor en una participación de medidas no de cese, sino de desescalamiento con un grupo como la segunda Marquetalia. Y los otros procesos que son no considerados de acuerdo a la norma ni a la práctica todavía de carácter político, pues ahí en principio pues no estamos participando. Bien, pues les agradecemos a todas las personas, audiencias que se conectaron con esta entrevista al espectador, con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia y representante especial del secretario general de la ONU. Señor Carlos Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cindy. Al contrario, el agradecido soy yo con usted y con el espectador y con Colombia igualmente.